Hola, hola a todos mis queridos niños y niñas del quinto año básico. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Yo estoy muy contenta de poder estar una semana más nuevamente junto con ustedes, enseñándoles un nuevo contenido el día de hoy para trabajarlo, ¿ya? Y que nos va a servir también mucho en lo que va a ser más adelante poder enfrentar diversos temas y defenderlos con la postura que encontremos conveniente. Entonces, hoy día vamos a comenzar conociendo y analizando lo que son los textos argumentativos. En la clase del día de hoy vamos a aprender a distinguir un hecho de una opinión y además vamos a aprender a comprender y analizar todos los tipos de textos argumentativos. ¿Ya? En primer lugar, vamos a leer este texto. Antes de leerlo, me gustaría que se fijaran muy bien en lo que es el título y la imagen para poder comprender mejor lo que va a ser el texto. Y para poder ayudarlos a comprender, también voy a hacerles unas preguntas de rigor que me gustaría que ustedes contestaran en sus casas. Si bien, chicos, yo no los estoy escuchando, las preguntas es súper importante que las vayan contestando porque de esta manera yo me aseguro de que los estoy guiando de la forma correcta para que ustedes me vayan siguiendo la idea y vayan comprendiendo de qué forma yo puedo ir analizando o descubriendo previamente de qué se va a tratar un texto. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿A qué persona de su círculo familiar, es decir, de la gente, de su familia, de su círculo más cercano, o amistades, ustedes admiran más? ¿A quién admiran? ¿Quién para ustedes es un ejemplo a seguir? ¿Será la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito, la hermana, el hermano, primo, prima? ¿Quién? ¿Tienen a alguien que ustedes admiren mucho dentro de su círculo cercano? Bueno, voy a imaginarme que todos me están respondiendo y yo les voy a contar que yo sí también tengo una persona a la cual yo admiro mucho dentro de mi círculo cercano, que es mi madre y mi padre. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ustedes creen que admiran tanto a esta persona? Por ejemplo, yo admiro mucho a las personas que les mencioné recién porque son personas muy trabajadoras y personas que siempre logran salir adelante ante las dificultades. ¿Ustedes tienen una realidad similar a la mía? Yo supongo que sí, ¿cierto? Bueno, cuando ustedes tienen dificultades en el colegio o en las actividades, ¿qué actitud asumen ustedes para enfrentarlas? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se ven enfrentados a una problemática? ¿Cuál es su reacción? Llora, se echa a morir, busca ayuda, busca soluciones. ¿Qué es lo que hace? ¿Usted es perseverante o se rinden con facilidad? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué yo le estoy haciendo todo este tipo de preguntas? Porque las respuestas que ustedes me vayan dando van a estar relacionadas justamente con el tema del siguiente texto, ¿ya? Quiero que me acompañen en esta lectura desde sus casas y vayan fijándose muy bien en la estructura que tiene este texto, en la forma en la que está redactada y, bueno, finalmente vamos a descubrir el por qué. ¿Ya? Comencemos entonces. Antes quiero aclarar también que todas las palabras que están dentro de él, marcadas con color rojo, son palabras que pueden ser de vocabulario desconocido para ustedes, entonces las marcamos para que primero las conozcamos, ¿ya? Por un lado tenemos la concientización, que es cuando nosotros consentimos algo, aprobamos algo, ¿cierto? La perseverancia, que es cuando nos empeñamos o somos constantes haciendo algo, y el egreso, que es salir de algo. Por ejemplo, yo egresé de la escuela, salí de la escuela, culminé, finalicé. ¿Ya? Dicho todo esto, comenzamos entonces con la lectura. Me gustaría también, chicos, que por favor vayan leyendo y acompañándome con la lectura desde sus hogares. Y dice así. Si me preguntan por un ejemplo a seguir, mi respuesta inmediata sería mi hermana menor Belén. ¿Por qué? Mi hermana tiene síndrome de Down, hecho que hasta el día de hoy no he concientizado, dado que tenemos muy pocas diferencias de edad y cuando mis papás me explicaron sobre aquel síndrome, era muy pequeña para entenderlo y simplemente lo obvié, ¿ya? O sea, lo pasó de largo, ¿cierto? Ella está diciendo que no ha tomado conciencia respecto a lo que tiene su hermana porque tienen poquita diferencia de edad y para ella su hermana es igual que ella, ¿cierto? Aparte que los niños con síndrome de Down, chiquillos, son niños por siempre, son bastante juguetones. Entonces, si yo tengo poquita edad
y veo a una persona con síndrome de Down, voy a ver que se está comportando exactamente igual que yo. Por lo tanto, por eso esta persona no ha concientizado o no ha tomado conciencia respecto de la condición de su hermanita. ¿Ya? Por eso dice lo obvie. Continuemos. Con Belén hemos crecido juntas y siempre la he visto como una igual. Su voluntad y perseverancia por aprender es admirable. Eso la llevó este año a egresar de un colegio común y corriente, sin repetir ningún curso. Sus profesores, amigos y familia, mi madre especialmente, la apoyaron y la ayudaron a lograrlo. Considero que mi hermanita sencillamente es un ejemplo. El elegir salir, seguir adelante, sin mirar las dificultades del camino, demuestra que solo eso se necesita para surgir. ¿Ya? Este es un artículo de Alejandra Hughes, ¿cierto? En las últimas noticias que se escribió en el año 2011. Es un artículo real, ¿ya? De una persona que admiraba a su hermanita, ¿cierto? Y que estaba entregando su opinión respecto a la vida que ha llevado su hermanita y su forma para enfrentar su escolaridad, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo les había preguntado anteriormente? Bueno, a partir de una opinión que yo pueda tener, puedo generar textos como este, ¿cierto? Donde yo voy a argumentar en base a algo que yo pienso o alguna idea que yo pueda tener. Es así de simple, ¿ya? Así de simple es hacer un texto argumentativo. Ahora, las bases para poder concretar un texto argumentativo es saber cómo hacerlo, primero conociendo de qué manera está compuesto, cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Y posteriormente practicando en la escritura para poder llevarlo a cabo. Por eso yo anteriormente, en clases anteriores, yo les di algunos elementos gramaticales para que ustedes pudieran ir reforzando la escritura, tales como el uso de conectores, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, dicho todo esto, ¿ustedes creen que la hermanita efectivamente fue un ejemplo, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Creen que la hermana fue un ejemplo para esta persona? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿cierto? Qué bello texto y realmente digno de admirar. Ahora, para comprender un poco mejor, y como yo supongo que no todos manejamos la misma información, de todas maneras les voy a explicar en qué consiste el síndrome de Down, ¿ya? El síndrome de Down es una condición, no es una enfermedad. Ya se dice que es una enfermedad porque es un trastorno genético, pero la verdad es que yo encuentro que es bastante feo decirlo porque hay niños con síndrome de Down bastante capaces y casi sin limitaciones igual que nosotros. ¿Ya? Entonces, es una condición que proviene de un trastorno genético. Cuando el padre y la madre conciben a un hijo, genéticamente sucede una modificación que hace que no se que haya un cromosoma del par número 21 que provoca este tipo de retraso intelectual y del desarrollo. Por lo tanto, estos niños no significa que nunca en su vida van a saber nada, sino que se van a demorar un poquito más que el resto, ¿cierto? Dependiendo el grado de síndrome de Down que tengan, y les va a costar un poco más aprender. En fin, van a ser como, ellos se van a comportar como unos niños siempre, ¿ya? Esto es entonces el síndrome de Down. Es una condición que no tiene cura, pero sí tiene muchos tipos de tratamiento para poder ir avanzando cognitivamente con los niños, ¿cierto? Y para poder acompañarlos en otros tipos de enfermedades que se puedan ir desarrollando a lo largo de esta condición. Yo les comento esto porque yo tengo un cuñado que es un poco menor que yo, ¿cierto? Que tiene síndrome de Down y él es un chico bastante habiloso, bastante tierno, bastante generoso, igual que todos nosotros. Por lo tanto, estoy bastante cercana a lo que es este tema. Y supongo que algunos de ustedes también pueden conocer a alguien o tal vez no lo conozcan, pero si es que lo llegan a conocer, bueno, para que sepan entonces en qué consiste esta condición y por qué también son tan dignos de admirar, porque les cuesta mucho más las cosas, pero aún así hay muchachos que logran salir de carreras universitarias, tener empresas, ¿cierto? Trabajar y ser parte de una empresa y rendir al igual que sus compañeros. Así que muy bien por ellos. Bueno, ahora y dicho todo esto, quiero que me ayuden a responder unas preguntas en base a la comprensión que ustedes adquirieron del texto argumentativo que acabamos de leer. ¿Ya? Quiero que completen las siguientes oraciones con la información de la carta que leímos. Como número 1, la primera oración que tienen que completar es: la carta ha sido escrita por.
la amiga de una joven llamada Belén, la madre de una joven llamada Belén o la hermana de una joven llamada Belén. ¿Quién escribió la carta, chicos? Súper importante que si quiero responder preguntas y no tengo muy clara la respuesta, me puedo devolver cuantas veces yo quiera al texto. En este caso está digital, pero si ustedes lo están haciendo a través de un libro, lo pueden hacer. Recuerden también siempre ir subrayando los elementos más importantes, perdón, ya pueden ir enumerando, destacando, etcétera. Entonces nos queda súper claro que la persona que escribió la carta es la hermana. Muy bien, chicos, lo hicieron excelente. Número 2, entonces, completamos la oración. ¿Cuál es la palabra que falta? Alejandra, el síndrome que padece su hermana. ¿Qué querrá decir? Alejandra ha concientizado absolutamente sobre el síndrome que tiene su hermana, o sea, generó conciencia sobre el síndrome que tenía o no ha concientizado aún. ¿Qué decía la carta anteriormente respecto a eso? Decía, hasta el día de hoy no he concientizado dado que tenemos muy poca diferencia de edad. Por lo tanto, aún no ha generado conciencia respecto a la condición de su hermanita. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Por último, ¿por qué creen ustedes que la autora de la carta al director considera que su hermana es un ejemplo a seguir? Aquí me gustaría que piensen en dos razones del por qué esta persona dijo que su hermana era un ejemplo a seguir. Muy bien. Número uno, ¿por qué? Porque la hermana tenía una gran voluntad y perseverancia, ¿cierto? Era admirable, dijo ella, la forma en que su hermana se integró, al igual que todos sus compañeros, ¿verdad? La incluyeron y ella supo salir adelante sin repetir ningún curso, ¿verdad? Por eso dijo también que ella terminó su etapa escolar con éxito, egresó de un colegio común y corriente sin repetir ningún curso, como les había dicho anteriormente. Estas son dos razones que se señalan en este texto argumentativo. Los textos argumentativos, chicos, siempre van a estar compuestos por diversas razones. Por ende, antes de escribirlo, tenemos que pensar en cuáles son las razones que me motivan a mí a escribir mi propio texto argumentativo. ¿Ya? Otra pregunta. Según el texto, ¿cómo describiría la autora, cómo describirías a la autora de esta carta? A la persona que la escribió, no nos estamos refiriendo a la hermanita con síndrome de Down, sino que a la hermana que estaba admirando a su hermana pequeña. ¿Cómo la podríamos describir? ¿Como una persona amable y cariñosa como hija? No podríamos decir, ¿cierto? Porque ella no habló de sus padres en ningún momento, no habló de la relación que tenía con sus padres. ¿Podríamos decir que es sobreprotectora con su hermana? Habló de que ella la cuidaba demasiado, que le limitaba algún tipo de cosa para que no se hiciera daño. No, ¿cierto? ¿Podríamos decir que es sensible y respetuosa con su hermana? Sí, podríamos decirlo, ¿cierto? Podríamos decir que es exigente académicamente y motivadora, o sea, que ella le exigía a la hermana sacarse buenas notas y que le fuera bien. No, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta correcta es sensible y respetuosa con su hermana. Esa fue la actitud que adoptó en todo momento durante la carta, por lo tanto, podríamos afirmarlo y describirla de esta manera, ¿ya? Excelente, chicos, me van entendiendo y me van captando la idea. Ya estamos con el primer paso superado, que es comprender entonces eh, un texto argumentativo. Ahora vamos a irnos de lleno a lo que es la materia, ¿ya? Anteriormente se me había olvidado decirles, chicos, disculpen, cuando dijimos que la hermana fue sensible y respetuosa con su hermana, ¿en qué aspecto nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta porque pudimos captar que ella se había emocionado por los logros de Belén, ¿cierto? Y los respetó e incluso compartió su admiración con otras personas, dijo. En este caso, con los lectores del diario Las Últimas Noticias, que fue donde se publicó la entrevista. Por lo tanto, tiene que haber sido muy grande la admiración para compartirlo con más personas. Y de ahí se va sacando siempre una conclusión. ¿Ya? Entonces, ahora pasemos de lleno a comprender lo que es un texto argumentativo. Bien, en muchas situaciones de la vida diaria, chicos, nos vamos a ver enfrentados a la necesidad de manifestar nuestra opinión acerca de algún tema. ¿Cierto? Todos queremos opinar. Por ejemplo, cuando la profesora pregunta algo en la sala de clase, ustedes levantan la mano, cuando alguien les pregunta acerca de un tema que les interesa, etcétera, ustedes siempre quieren opinar. Cuando nosotros opinamos sobre algo, debemos saber exactamente cuál va a ser nuestra postura. Vamos a estar a favor, en contra, etcétera, ¿ya? Y buscar argumentar o buscar razones para poder defender cierta postura.
¿cierto? Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿qué opinas sobre la cuarentena? Yo puedo estar a favor, puedo estar en contra y para esto primero tengo que tener súper clara cuáles son las razones que me llevan a tomar esta postura, ¿cierto? Asimismo, es importante escuchar opiniones de otras personas y razones que nos van a entregar para poder defender esta postura, ya que esto, chiquillos, nos va a ayudar a conocer o compartir puntos de vista diferentes al nuestro. Y esto es lo que hace interesante una conversación en el fondo, ¿cierto? Escuchar personas que piensan distinto a nosotros o bien nosotros proporcionar una opinión que puede ser diferente para el otro, ¿ya? Entonces, básicamente, el propósito del texto argumentativo, como les decía, es expresar una opinión o bien rebatir la opinión de otra persona con la cual yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Literalmente no es así como que yo le voy a pegar a otro porque no opina lo mismo que yo, ¿cierto? Pero sí se puede generar algún tipo de controversia. La intención, como dice acá, siempre va a ser persuadir a la otra persona, es decir, tratar de convencerla, ¿ya? Excelente, chicos. Bueno, y antes de pasar a la estructura, entonces tenemos que expresar las razones que fundamentan una idea u opinión y esto se va a conocer como una argumentación. El propósito entonces de la argumentación es presentar una visión sobre un tema determinado, puede ser el tema que yo quiera, el que salga a flote y del cual yo quiera opinar, ¿cierto? Para persuadir o convencer al receptor sobre su validez. O sea, yo voy a decirle si para mí esto es válido, es aceptable o no lo es, ¿ya? Recuerden siempre, pero siempre, siempre, cuando yo voy a discutir sobre algún tema, tengo que tener súper claras las bases sobre él y tengo que tener clara por qué estoy a favor o por qué estoy en contra. Es como cuando usted tiene una discusión con la mamá, ¿verdad? Y usted le pregunta, mamá, ¿pero por qué me estás castigando? Y es súper injusto que la mamá le responda, porque sí, eso no es una razón, ¿cierto? O que usted también ocurra la situación al revés, porque sí no es una razón. Por lo tanto, si voy a discutir algo, tengo que entregar las bases fundamentadas de lo que estoy discutiendo, ¿ya? Bueno, nuestros textos argumentativos, chicos, que básicamente van plasmados en una hoja de papel, tienen tres partes y se componen de la tesis o el punto de vista, ¿cierto? La tesis, chicos, es la valoración o juicio sobre el tema, en donde yo voy a criticar la postura que se me va a entregar o bien la voy a aprobar, ¿ya? Por otra parte, tenemos los argumentos, chicos, que son que respaldan la tesis o el punto de vista. Aquí ya voy completando mi opinión, ¿cierto? Voy respaldándola, voy haciendo una presentación de los elementos que yo tengo para argumentar y generalmente estos están apoyados de razones técnicas. O sea, si yo voy a escribir un texto argumentativo, por ejemplo, sobre la contaminación en Chile, yo puedo dar mis argumentos de por qué estoy a favor o en contra de la contaminación, pero también puedo proporcionar a esa información algún elemento que me apoye en mi tesis, o sea, perdón, en mi argumento, como por ejemplo un gráfico, un archivo, una tabla, etcétera. Todo elemento eh, paraverbal me va a ayudar también a fundamentar mi tesis y a darle un mayor peso, perdón, a fundamentar mi argumento y a darle un mayor peso a él. Y por último, siempre vamos a finalizar con una conclusión, ¿ya? Que es donde nosotros vamos a emitir un juicio de valor y vamos a entregar de forma explícita o implícita una recomendación al receptor sobre la crítica. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una tesis, un argumento y un contraargumento o conclusión sobre un tema que es los videojuegos, ¿ya? Que a ustedes tanto, tanto les gusta. Dice, los videojuegos cada vez van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad, ¿ya? Esa sería una tesis, es como una postura que yo estoy dando por hecho. Pero esa postura, a mí, como dije anteriormente, en un texto argumentativo me la pueden rebatir, pueden no estar de acuerdo con esta postura o pueden estar a favor de esta postura, ¿cierto? Y apoyarla. Entonces, aquí no vamos a hablar sobre las opiniones, sino que vamos a hablar del hecho en sí, que dicen que los videojuegos adquieren cada vez mayor importancia en nuestra sociedad. El argumento entonces sería que los videojuegos estimulan una parte del cerebro y ayudan a mejorar la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El contraargumento vendría siendo
que pueden ser adictivos y por otra parte que pueden empeorar la vista por el exceso de horas delante de una pantalla. ¿Ya? Entonces yo a partir de este argumento y contraargumento puedo sacar una conclusión que finalmente me va a hacer inclinarme hacia una postura o la otra. ¿Se entiende la idea, chicos? Excelente. Continuamos entonces. Vamos a ejercitar sobre lo que habíamos visto recientemente, ¿ya? Y respecto a la misma carta que habíamos leído de Belén al principio, vamos a analizar entonces cuál fue la tesis o punto de vista principal de este tema, cuál fue el argumento y cuál fue finalmente la conclusión. Entonces, dentro de la tesis o punto de vista, decía, si me preguntan por un ejemplo a seguir, mi respuesta inmediata sería mi hermana menor, Belén. Esa fue la tesis o punto de vista. Ese fue el hecho que ella estaba dando, lo estaba confirmando, ¿cierto? Ahora, como vuelvo a repetir, ¿por qué se llama texto argumentativo? Porque yo voy a argumentar esa idea. Por lo tanto, puedo estar a favor o en contra de esa idea. Pero lo importante siempre es aclarar una idea para poder argumentarla. Y la idea aquí era que ella estaba considerando a su hermana como un ejemplo a seguir. ¿Cuál fue su argumento? O sea, ¿por qué ella dijo, por qué para mí mi hermana es un ejemplo a seguir? Porque mi hermana tiene síndrome de Down, hecho que hasta el día de hoy no he concientizado, con Belén hemos crecido juntas y siempre la he visto como una igual. Su voluntad y perseverancia por aprender es admirable. Eso la llevó este año a ingresar de un colegio común y corriente sin repetir de curso. Sus profesores, amigos y familia, mi madre especialmente, la apoyaron y ayudaron a lograrlo. Ese fue el argumento de la hermana de Belén, ¿cierto? Que dijo que ella admiraba a su hermana porque había cursado toda su escolaridad sin repetir, con un poco de ayuda, pero que realmente la capacidad de ella era admirable. Y la conclusión de este tema fue que consideraba que su hermana era un ejemplo eh, porque quiso elegir salir adelante sin mirar las dificultades del camino y demostró que solo eso se necesitaba para surgir. Por lo tanto, ahí tenemos entonces eh, las tres partes de este argumento que se lanzó sobre la carta de la hermana de Belén. Como ven entonces, chicos, la base de todo tipo, de todo texto argumentativo nace de una tesis o punto de vista, opinión que se tiene sobre un hecho determinado, ¿cierto? Según la tesis surgen los argumentos o razones para apoyarla y defenderla, generándose así las conclusiones que relacionan la tesis con los argumentos. Es importante señalar que en un texto argumentativo puede tener uno o más argumentos, ¿ya? Yo puedo poner en mi texto argumento número 1, argumento número 2, etcétera. ¿Por qué? Porque cada argumento es una razón diferente para apoyar o estar en contra de un tema en particular. Y yo puedo tener eh, muchas razones para estar a favor o en contra de un tema. Por lo tanto, cada razón sería un argumento distinto. ¿Ya? Argumento número 1, número 2, etcétera. Continuamos entonces. Hay diferentes tipos de textos que están incluidos dentro de mis textos argumentativos, ¿ya? Existen diversos textos argumentativos, como por ejemplo lo son las columnas editoriales, las críticas de cine, de música, de libros, las cartas al director, los comentarios literarios, las columnas de opinión, los discursos, las defensas de los debates, por ejemplo, entre otros. Un gran ejemplo son las cartas al director. Estas cartas se caracterizan por su extensión, que son bastante breves, ¿cierto? Como toda carta, una carta es cortita, y van dirigidas al director de un diario, por ejemplo, y llevan la firma de las personas que escriben. Estas sirven para manifestar justamente la opinión que tienen los lectores frente a diversos temas de interés ciudadanos, como pueden ser un reclamo, una crítica, una denuncia. Por ejemplo, los diarios las adaptan y las colocan un título que finalmente resume el tema de la carta para orientar a los lectores. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay dos tipos básicos de textos argumentativos que son los de que aparecen en los medios de comunicación, como les decía recién, en los diarios, ¿cierto? O como los que son de argumentación personal, como los debates, los discursos, las reclamaciones, etcétera. ¿Ya? Excelente. Tenemos que tener súper en claro, chiquillos, cuando hagamos una argumentación en un texto argumentativo, valga la redundancia, la diferencia entre lo que es un hecho y una opinión, ¿ya? Hay muchas cosas que a nosotros nos gustaría que fuesen de una manera, pero no lo son.
Entonces tenemos que aprender a reconocer cuando algo es un hecho concreto, ¿ya? Algo es así porque es, por ejemplo, la matemática 2 más 2 es 4 y eso tú no lo puedes cambiar, te guste o no te guste, ¿cierto? Distinta es una opinión que es mi punto de vista, mi parecer, ¿ya? Pero mi parecer no va a ser el mismo parecer para todo el mundo, por lo tanto, tengo que ser súper crítico respecto a lo que va a ser un hecho concreto o va a ser una opinión. Ya chicos, eso lo tengo que aprender a identificar. Por ejemplo, si yo le digo, me gustan los ojos de color azul, ¿eso es un hecho o una opinión? Es una opinión, ¿cierto? A mí me gustan los ojos de color azul de alguien, pero puede ser que a otro no le gusten. O puedo decir, los ojos de color azul son los ojos más bonitos del mundo. También es una opinión, porque es algo que yo pienso, pero puede ser que la persona de al lado no piense igual. Por lo tanto, no es un hecho. Diferente es decir que hoy en día, a ver qué podría ser. Hoy en día las temperaturas mínimas han sido de 5 grados, por ejemplo. Eso es un hecho porque lo marca un termómetro y se puede comprobar. Entonces, acá tenemos otro hecho concreto de un hecho y lo que es una opinión. Un hecho podría ser que la gente abandona a los animales en las calles, ¿cierto? Eso sucede a diario, lamentablemente, para mí, porque para usted puede ser positivo o no, ¿ya? Recordemos que debemos respetar las opiniones de las diferentes personas. Un hecho sería que los perros andan abandonados en la calle y que no hay una tenencia responsable. Y existen dos posibles opiniones respecto a este hecho, o muchas más, pero aquí yo les dejo dos posibles opiniones. Una de las opiniones sería, me parece cruel e inhumano el abandono de mascotas, ya que yo por lo menos me apunto a esa postura, no sé ustedes. Y la segunda opinión sería, creo que los que abandonan a sus mascotas lo hacen por necesidad y no por maldad. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Ya? Bueno, sea lo que sea, es una opinión y se debe respetar. Los textos argumentativos, chiquillos, como les decía, incorporan hechos y opiniones para poder convencer al receptor, a la persona que está leyendo. Esa es la idea, siempre tratar de convencer. ¿Ya? Es importante saber diferenciar entre lo que es un hecho y lo que es una opinión. Por una parte, las opiniones, como les decía, son puntos de vista, creencias o visiones que cada uno tiene en particular, que son muy subjetivas, porque todos pensamos diferente, ¿cierto? Y por lo tanto están sujetas a discusión. Generalmente se van a expresar con palabras o frases que marcan valoraciones, puntos de vista, como por ejemplo, siempre una opinión empieza con la siguiente frase. Creo que, me parece que, pienso que, ¿cierto? Etcétera. Por otro lado, los hechos, que son diferentes a las opiniones, porque ya no van desde nuestro punto de vista, porque son datos objetivos sobre lo que se puede opinar. No son sujetos de discusión, pues ya, porque son realidades objetivas y comprobables, como el ejemplo que yo les dejé recientemente. ¿Queda claro, chicos? Maravilloso. Entonces, finalizando con nuestra clase del día de hoy, yo los voy a dejar con una actividad. Esta actividad consiste, eh, denme un segundito porque ahí sí. Esta actividad consiste en clasificar estos tres enunciados según correspondan. O sea, usted me va a poner una cruz, por ejemplo, si el primer enunciado es un hecho, o una cruz en opinión si es que usted considera que esto es una opinión. Entonces, léalo bien, analícelo y vea, ¿es un hecho o es una opinión? Puede marcar una sola de las columnas. Y finalmente va a justificarme, esto lo copia en su cuaderno, ya la tablita, por favor, derechita con regla, y va a justificar aquí por qué tú crees que es un hecho o por qué tú crees que es una opinión. Lo mismo va a suceder con este enunciado y por último con este. Entonces, tres enunciados. Detectar si es un hecho o es una opinión y justificar por qué tú crees que es un hecho o una opinión. El número 1 dice su voluntad y perseverancia por aprender es admirable. ¿Eso será un hecho o una opinión? Veamos. Ojo, lo que puede ser admirable para la hermana puede que no sea admirable para otra persona. Por lo tanto, ¿será un hecho o será una opinión? Ah, ahí les di una pista. Muy bien. Y por último, que es distinta a esta actividad, van a formular una opinión sobre la importancia de cuidar los espacios públicos, por ejemplo, las calles y las plazas, ya en tu barrio o tu comuna. Quiero que ahí argumenten con un mínimo de dos razones. Ponga argumento número 1, argumento número 2, ¿por qué usted cree que es importante cuidar los espacios públicos, las calles y las plazas?
¿ya? Ojo, genera tu propia opinión. Puede ser una opinión positiva, una opinión negativa. Eso está a libre disposición. Chicos, les agradezco mucho por haberme acompañado en la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Espero que hayan aprendido un poco más respecto a lo que es el texto argumentativo. Todos podemos escribir textos argumentativos, ¿ya? Y si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirme a mi correo electrónico y espero también aquí los desarrollos de las actividades. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase.